Guadalupe Correa, buenos días. Saludos a todo el elenco. Ojalá, y así como le preocupa a nuestro gobierno la seguridad del señor boliviano, les preocupe la seguridad de todos nosotros, los mexicanos. Qué bueno que nos preocupamos por gente ajena. Esos de las caravanas, cómo nos alteraron los sentimientos, porque venían en busca de un nuevo horizonte, que es una de las necesidades primordiales del ser humano. Irse de donde le va mal para buscar un lugar donde haya un campo más amplio de bienestar. Pues sí, es naturaleza humana. Sí. Desde que el primer hombre se paró sobre la tierra, desde entonces siempre ha estado caminando en busca de un lugar mejor. Además, nosotros tenemos entre las doctrinas internacionales esa característica de ser derecho de asilo. Sí. Ándale. Sobre todo a personas que por su actividad política se ponen en riesgo en sus distintos países. A ver, tras protestas masivas, señalamientos de fraude en su país que dejaron 7 muertos, el expresidente de Bolivia llegó a México, que el gobierno le envió. El viaje también fue complicado luego de 24 horas de trámites con 5 países sudamericanos y 14 horas desde que Morales abordó el avión mexicano. El expresidente finalmente aterrizó a eso de las 11 de la mañana, cerca de las 11. Y en Washington, esta crisis de Bolivia derivó en la renuncia de Evo como presidente y enfrentó a los gobiernos de México y Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, quienes tendrían diferencias sobre si esto constituye un golpe de Estado o no. Eso dejémoslo a los analistas expertos. Pero primero hubo 2 cosas muy notorias antes de llegar a una conclusión. Primero fue la caída del sistema. Lo que pasó aquí exactamente igual cuando se contabilizaban votos populares. Y luego fue el ejército el que le dijo a Evo sugerencia, pero cuando sugiere el ejército, está detrás una verdadera fuerza extraordinaria. Así que determínenlo. Primero fue un error de Evo esa caída del sistema, y luego que si fue golpe de Estado o no, pues yo diría que por la sugerencia del gobierno de ese país, sí lo fue. Pero quizá empezamos desde que Evo tuerce las leyes para reelegirse. Ya desde ahí algo va mal, algo va chueco. Luego viene la elección y no gana como había ganado anteriormente. Y luego se apaga el sistema y resulta que ya gana. Todo mal. Entonces, como dicen, si un hombre se reelige varias veces torciendo las leyes, pues algo de dictador tiene. Pero si un ejército te sugiere que te vayas, algo de golpe de Estado tiene. Y no hagas cosas buenas parecen malas. Parezcan malas. Pero fíjate que, si lo vemos superficialmente, pues todo pinta como lo están mencionando ahorita ustedes, ¿no? Pero ya sería cosa de ir analizando. Pues sabemos que modificó leyes para poder estar nuevamente así en elecciones, y fue lo que sucedió hasta llegar a la tercera, ¿no? La tercera vez que quedó como presidente.
Ya en esta última cuarta, si nos ponemos a ver ya detalles en cuanto a cómo estuvo lo del sistema, que sí hubo ahí una falla, que antes de que fuera la falla iban los contrincantes más o menos iguales, y que cuando regrese el sistema ya había una diferencia de 10 puntos, que era lo que hacía que ya no se convocara a una segunda vuelta. Pero también hay que tomar en cuenta que ya cuando regrese el sistema se están contando los votos de provincias, que es en donde Evo Morales tenía más seguidores. Entonces son detallitos. El caso es que pasó. Pues sí. Todo eso y ya concluyó con su salida de su país. Sí, porque ¿cuál es la profundidad entonces de lo que vimos? Es lo mismo lo que estamos diciendo, porque además hay que poner el remate. Él es el que dice: a ver, las elecciones fueron limpias, vengan y revisen. Y viene la OEA y revisa y dice: no, sí está chueco. Él los pide y ellos lo descalifican, y es cuando la cosa se rompe. Ahora, a mí, en lo personal, me parece muy criticable que primero diga: me salvaron la vida, y luego que se ponga a hacer declaraciones infamantes de la situación. Ella debería quedarse callado y dejar que la política internacional siga su curso. Sí, porque si no, ¿para qué te vas? Ahí está Salvador Allende, que aguantó, o está Madero, que aguantó, claro, hasta que pagaron con su vida. Ahora, los muertos durante las protestas, en favor y en contra, 7, dice la fiscalía de ese país. Además, durante las movilizaciones se han registrado más de 400 heridos en una crisis que aparentemente no ha llegado a su final. Y parece que, como Porfirio Díaz, cuando deja el cargo, dice que para evitar más derramamiento de sangre. Sí, la razón esgrime, pero quién sabe si hubiera aceptado la segunda vuelta, a lo mejor gana y les caía la boca a todos. Ya estaba muy revuelto el ambiente, Mario. Ya todo el mundo hicieron una comparación con esta lideresa política en Alemania, y la diferencia por la duración en el cargo es que señalan técnicamente allá es parlamentario. Ajá. Y aquí es elección. También allá es por elección. No, es presidencial. Aquí es presidencial, allá es parlamentario. Ayer por eso le decía, a estos que hacen esa comparación, es malísima, porque dice, hasta quien dijo, es que es el rito nada más. Pues sí, señor, pero en el rito de Ángela no se torcieron las leyes, y en el rito de Evo se torcieron las leyes. Bueno, sí. Esa es la pequeña diferencia donde se tuercen las leyes para prolongarse. Claro. Y la otra va coparticipando. ¿Tantas elecciones hay allá como acá? Claro, pero en aquella nunca se torcieron las leyes. Ángela nunca ha dicho cambien la Constitución para que yo pueda seguir. Y va en colaboración con los demás, como parlamento. Acá el hombre torció las leyes del rito, que dicen. Y entonces ya entra chueco, ya entra con calzador. Y parece que eso fue lo que cansó a la gente. Sigue teniendo un apoyo popular muy importante, los números hablan muy bien de él, pero hay un desgaste natural. Aquí lo dijo Mario y yo estoy muy de acuerdo con él. Si se va como héroe. Mira, se desempeñó en todos los ámbitos de manera positiva, efectivamente como héroe al final de su tarea, y lo hubieran aclamado si él acepta, porque detrás están los buitres políticos que dicen, no, pues este ya abusó y ahora alguien más, muchos de ellos
querían esos puestos, esos lugares y esa oportunidad. Son enemigos porque es su sistema. No importa cómo, pero quieren llegar al poder. Entonces, te echas encima por bien que te vaya, por buen papel que termines haciendo. No faltan enemigos, envidias y movimientos políticos no muy rectos. Sí, y además el grave pecado es no preparar cuadros que vengan en tu lugar. Tú no vas a ser eterno. Un sucesor, tiene su sombra. Fuerte. Él tuvo una característica que yo no sé qué otro político haya tenido. Dio relevancia, dio presencia a lo que era la población indígena, cosa que a muchos, obviamente, sobre todo los que manejan en los capitales o que están en la política normalmente, pues no les agrada, ¿no? Vemos que, por ejemplo, tan solo en la Cámara de Senadores, quien tenía ahí el liderazgo era una mujer, y era una mujer indígena, y hacía encargos que eran de mucha relevancia. Entonces, empezando por ahí, obvio que fue un hombre que hizo mucho ruido y que causó muchísimos movimientos en ese país, porque quien tal vez antes te limpiaba la casa, te servía, te vendía, no sé, las tortillas o no sé qué se coma en Bolivia. Artesanías, lo que quieras, pues ahora ya ocupaba un cargo importante, y eso es algo que obvio que causa mucha inconformidad y mucha molestia a otras personas. Ahora ocurrió algo muy curioso. Según la legislación vigente, se va uno y le sucede otro por lo que está estipulado, y el otro había renunciado también. Sí. Y entonces dicen, pues el que sigue, pues también, como si estuvieran en una fila y van siendo desechados, y le va tocando a una mujer que creo que era, ¿cuál era su actividad anterior? Ella senadora. Ella era conductora de televisión. Eso, conductora de televisión. Janine Áñez. Y le va tocando a ella, fíjate qué chiripada, y nadie sabe para quién trabaja, y vamos a ver ahora cómo organiza nuevas elecciones. No está mal, es como si aquí le tocara a Lili Telles. Perdón. Pero calma. Sí, pero hay que entender que los oligarcas que dicen que están en contra de ellas y los indígenas estaban a favor. Los oligarcas estaban ganando muy bien en todas sus industrias y los indígenas estaban muy bien posicionados. Ya no era el cambio del que estamos hablando, de los resentimientos de los primeros años, donde los cambios fueron muy violentos. No, ahora ya más o menos estaba establecido la sociedad económica ahí.